Bienvenidos a este segundo episodio del podcast de Reencontrate.guru. Yo soy Landis Jair, psicólogo, parte del equipo de Reencontrate, y hoy vamos a hablar sobre el miedo. Bien, cuando hablamos de miedo, cosa de la que hacemos todos los días estamos hablando de miedo o algo que tenga que ver con miedo, o escuchamos algo que tenga que ver con miedo, es una emoción o un estado de conciencia que está bastante presente en nuestra sociedad en estos días, en especial. El miedo tiene dos componentes. Uno, lo podemos ver al miedo desde, o más que componentes, perspectivas. Podemos utilizar la perspectiva del miedo como emoción o como estado de conciencia. Vamos a ver esta distinción bastante importante. Va a enriquecer nuestra mente en cuanto a nuestra percepción sobre el miedo y sobre la palabra miedo. El miedo como emoción desde la psicología, ¿vale? Se va a comprender como, voy a utilizar aquí un ejemplo, una metáfora. Imagínate que tú vas caminando por un precipicio, tienes unos cuantos kilómetros por caer, en caso de que te caigas, y vas caminando por este precipicio y sientes que uno de tus pasos ha sido en falso y sientes como que te vas a caer. Ya tienes una extremidad que va hacia abajo. Ahí va a aparecer una sensación en tu cuerpo y tal vez imaginándotelo, solamente con eso, con esta imagen que estoy pintando en tu mente, sentiste algo en tu cuerpo. Es una reacción que aparece ahí como un mecanismo de supervivencia. O sea, me va a colocar en un estado emocional extremo porque mi integridad física está peligrando. O sea, estoy al borde de algo, estoy al borde de la muerte prácticamente. Estoy en una situación de vida o muerte donde mi integridad puede ser perjudicada. Estoy bajo un peligro. En esa situación es genial que se active el miedo como emoción. El miedo como emoción va a estar acompañado de cierta tensión en el cuerpo. Va a haber un corazón más acelerado. Va a haber una respiración acelerada, tensión muscular. Voy a sentir que se mueve muchísima energía en mi cuerpo físico. Así que tenemos esta distinción. El miedo como emoción. Es hasta ahí. Ahora, muchas veces con mi diálogo interno, cosa que estuvimos viendo en el episodio anterior, muchas veces con el diálogo interno, yo invoco ese estado emocional, con lo que estoy diciendo. Por ejemplo, digo, me da miedo salir a la calle. Me da miedo salir a la calle. La verdad es que no estoy en un precipicio. La calle no es un precipicio. Al yo decir que me da miedo, sí, comienzo a verlo así, como un total peligro. Me da miedo hablar con la gente. Me da miedo hablar en público. Me da miedo fracasar. Tengo miedo. ¿Cuántas veces utilizamos esta frase? Y aquí es donde viene la siguiente parte. El miedo como estado de conciencia. El miedo como un estado de conciencia, según David Hawkins en su libro El poder versus la fuerza, está comprendido no solo de una emoción, sino también de una visión de la vida, o sea, una historia que me cuento sobre la vida. Tengo una película de miedo. Vivo en una película de miedo y esa película tiene varios componentes. El primero es que yo veo la vida como un lugar lleno de peligros y amenazas. La vida está lleno de peligros y amenazas. Por lo tanto, también las relaciones humanas están llenas de peligros y amenazas, de traiciones, y en cualquier momento me podría tocar a mí, porque esto está muy cerca. Me estoy contando esa historia. Todas las personas que están diagnosticadas con ansiedad, que dicen que no, esta persona tiene un trastorno de ansiedad, o sea, todos los miles de trastornos que ha creado la psicología, la psiquiatría, la psicopatología. Cuando realmente es una conexión con un estado de conciencia. Me estoy contando esta historia y me conecta con un estado de conciencia donde aparece eso, donde es atraído eso, lo que se llamaría el criterio de un trastorno de ansiedad. Aquí estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de miedo, estamos hablando de ansiedad. Así que me estoy conectando con este estado de conciencia, aparece la ansiedad, en gran parte por la historia que me estoy contando. La visión de Dios, si tengo alguna visión de Dios, de la fuente de la que emana todo, de esta inteligencia, de esta conciencia, de esta energía que mueve todo,
es que es punitiva, o sea, castiga. Por lo tanto, mis conductas, según David Hawkins, van a ser conductas de retraimiento. O sea, de limitarme, de evitar cosas. Entonces, si yo digo, a mí me da miedo hablar en público, obviamente voy a evitar, ¿sabes qué cosa? Voy a evitar por completo hablar en público. Me da miedo el ascensor. Me da miedo las escaleras mecánicas. ¿Qué voy a evitar? Precisamente eso. Y nunca me voy a conectar con el coraje, mientras tenga esa historia, nunca me voy a conectar con el coraje, que realmente es mi salvación. Es la luz. Cuando yo me conecto con el coraje, me conecto con suficiente energía para salir de ese cascarón, romper todas estas cadenas de la evasión, del miedo, y elevar mi conciencia. Bien, entonces eso es el miedo desde un estado de conciencia, o sea, una historia que me estoy contando y una historia que después se manifiesta, porque como vimos en la sesión anterior, en el episodio anterior, mi diálogo interno después se manifiesta, se convierte en conductas, se convierte en emociones, estos pensamientos, estas cosas que me repito el 90% del día. Porque te digo, una persona que anda en el miedo, o cuando estamos en el miedo, de hecho yo nací en el miedo y gran parte de mi familia está en el miedo. Una vez que comencé a estudiar estas cosas me di cuenta de eso. Y es que, bueno, estoy hablando de tragedias constantemente. Constantemente estoy en grupos de WhatsApp donde se comparten tragedias. Sigo cuentas en Instagram, sigo cuentas en YouTube. El algoritmo de YouTube me muestra todas las tragedias del mundo. Bien, así que vamos a revisar esos algoritmos, a quienes estoy siguiendo, qué estoy compartiendo. Revísate las últimas 10 conversaciones, cuáles han sido los temas. O revisa las últimas cuentas que has empezado a seguir, los últimos días. ¿Cuáles son los temas? ¿Cuántos noticieros estoy siguiendo? Realmente los noticieros es la manifestación del miedo. Son las semillas del miedo que entran en nuestra mente. Robin Sharma decía, las noticias, el objetivo de las noticias, o de los noticieros, del medio, no es informarnos. Su objetivo es atemorizarnos. Esto lo dijo Robin Sharma, el autor del libro El monje que vendió su Ferrari y el club de las 5 de la mañana. Un libro bastante vendido y seguido. A mí me encanta Robin Sharma, en especial con esta frase. Dice que el propósito no es informarnos, es atemorizarnos. Porque es que después de tú leer todo lo que está pasando en el mundo, tú dices, wow, es un mundo peligroso. Y una vez que estoy en miedo, dice David Hawkins, que es fácil que me manipulen. Soy una persona que es fácil de manipular. Porque vivo lleno de miedos. Vivo retraído. Así que, bueno, una de las formas que yo recomiendo acá es otro experimento. Te voy a dar otro experimento. Fíjate que en la anterior estuvimos viendo el yo soy. Y vamos a ver la palabra tengo miedo. Te voy a invitar a que observes las veces que dices tengo miedo y las veces que dices me da miedo. De hecho, algo que yo hago en los cursos, esto que a veces damos una clase sobre ansiedad, algo que hacemos en estos cursos es que yo los pongo a ustedes a repetir varias veces, sin pensar en nada, simplemente repetir la frase tengo miedo, me da miedo. Lo voy a decir unas 5 veces. Tengo miedo, me da mucho miedo. Lo que pasa es que yo soy una persona que le da miedo, yo soy una persona miedosa, me da mucho miedo, siento miedo, tengo mucho miedo, siento miedo. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes por el tórax? ¿Sientes que algo se abre o algo se cierra? Muy probablemente sientes como que una especie de vacío una vez que estoy diciendo estas cosas, porque me estoy conectando con una conciencia baja, con una conciencia que debilita. Así que mi invitación es a que veas las veces que estás diciendo tengo miedo, me da miedo, hagas una pausa y lo elimines. Di, no tengo miedo. Simplemente son unas sensaciones que están apareciendo, porque recuerda, miedo como emoción es estar en un precipicio, o sea, realmente estoy en un precipicio. Y cuando estoy en un precipicio yo no estoy pensando en que me da miedo. Estoy pensando en, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo subo? Bien, no estoy pensando en me da miedo. No estoy conectándome con una conciencia de temor. Bastante importante eso. Así que no sirve para nada estar diciendo que tengo miedo o que me da miedo. Bien, así que bueno, esa va a ser mi invitación. ¿Qué te pareció este podcast del día de hoy? Te invito a que nos compartas por acá tus opiniones sobre cuáles otros temas te gustaría que habláramos por acá. En el próximo episodio vamos a estar hablando sobre
la ira.